Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Y recuerda que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro tema de hoy: las 3 leyes de la compensación para la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Y esto lo encontramos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículos 12 al 13, y nos dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, hoy tenemos 3 temas en uno, o 3 partes en el mismo tema. Entonces concentrémonos primero en el sufrimiento. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿es el sufrimiento para unos cuantos o es general para toda la humanidad? Y la respuesta es que del sufrimiento no se escapa nadie. Sufren los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres, los que no están enfermos como los que están enfermos. Prácticamente sufren todos los seres humanos por igual. Preguntémonos si esto es algo que Dios diseñó desde un principio o lo dejó como un castigo por haber desobedecido la primer pareja de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Fijémonos que posteriormente a la primera desobediencia en el huerto del Edén, esto lo podemos leer en el libro de Génesis, en su capítulo 3 y versículos 14 al 18, que dice de la siguiente manera: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Muy bien, entonces el cuadro que tenemos aquí y hemos leído en esta parte del libro de Génesis, encontramos juicio y sentencia a la misma vez. Dios responsabiliza a cada coautor de su pecado. Ahí no se puede con Dios litigar frente al Creador, ni mucho menos negar los cargos, solamente callar y recibir la sentencia y asumir la responsabilidad, y nada más. Podríamos decir que ahí empieza y se encuentra el principio del sufrimiento para toda la raza humana. Dios nuestro Señor no creó ni dejó esto de lo que fue creado, sino que fueron las consecuencias del pecado y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo que provocó todo esto. Entonces, el sufrimiento siempre ha estado en la vida del ser humano y continuará, pero sin pasar por alto que todo ha sido una maniobra de Satanás para
arruinarle la vida al hombre. Entonces el mismo ser humano expresa una actitud de desigualdad contra otros para sacar y tomar ventaja de cualquier situación donde pueda aprovecharse de cada situación. El sufrimiento existe, fijémonos que más en los pobres y débiles. Los fuertes y poderosos gobiernan sobre los débiles y luego la bota implacable de los poderosos aplasta a los pobres, y ahí se va dando el círculo en la vida. Por ejemplo, en la India, ellos creen en la ley del karma. Ellos afirman que tienen que vivir muchas vidas para ir escalando hacia otro ciclo e ir cambiando el destino. Pero el Señor Jesucristo en una de sus predicaciones dijo lo siguiente en San Juan capítulo 2 y versículo 8: porque los pobres, notemos, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces parece que la filosofía de las personas de ese país de la India y sus creencias quedan anuladas y totalmente descartadas en cuanto a sus afirmaciones. Porque hoy por hoy vemos que la injusticia es la que prevalece y reina, y es precisamente la que hace cada vez más complicado todo el existir del ser humano en este mundo. Los salarios mínimos, por ejemplo, en cualquier parte del mundo siempre están por debajo de las necesidades básicas de cualquier persona. Gracias a nuestro Dios, tenemos que agradecerle grandemente por esta nación de los Estados Unidos de América, donde todavía aquí radicamos, gracias a Dios. Claro que aquí sí tenemos acceso a la medicina y a la canasta básica, los estudios de nuestros hijos y familia, en fin, tenemos hoy más que nunca que orar por aquellos necesitados y pedir al Señor que les provea en sus necesidades básicas de cada día. Bien, ahora si nos concentramos en nuestro tema del sufrimiento que el apóstol Pablo le está reconviniendo a el siervo Timoteo, que dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Notemos que este sufrimiento que Pablo menciona no se trata del mismo sufrimiento común de toda la humanidad. Entonces preguntémonos de cuál sufrimiento estamos hablando. Lo vamos a clasificar como la abstinencia a los deseos carnales y mundanos en que nos encontramos rodeados cada día, y cualquier persecución que como cristianos tengamos que padecer por causa del Señor. Leamos esta escritura que es la clave de nuestro tema, y la encontramos en 1 de Pedro, en su capítulo 4 y versículos 12 al 17, que nos dice: amados, no os sorprendáis, notemos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, es decir, para la gente impía y mundana, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, óigalo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, es decir, la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en donde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, para resolver esta primera parte de nuestro tema, fijémonos en ese ejemplo que les voy a exponer. Ténganme un poquito de paciencia porque tengo que explicarles algunos detalles. Por ejemplo, al igual que un político, cuando vienen las elecciones, él buscará un escaño, ya sea en el Senado, en el Congreso, y luego a través de los votos de sus seguidores que voten por él. Entonces preguntémonos, ¿cómo obtendrá el Hijo de Dios un escaño, para llamarle así,
dentro de la corte de Cristo, el cristiano no puede competir para que sus seguidores voten por él, sino más bien va a conseguir sentarse a reinar con Cristo si hacemos y practicamos los padecimientos que leíamos en la lectura del capítulo 4 y versículo 12 al 17 de Primera de Pedro que acabamos de leer. Porque dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Aquí tenemos que separar la salvación que ya se nos ha sido dada, es decir, no nos estamos ganando la salvación, que quede muy pero muy bien claro. Bien, ahora sí pasamos a nuestra segunda parte que dice: si le negaremos, él también nos negará, y si fuésemos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, entonces veamos en la ley de la compensación que al negar al Señor, él también nos va a negar. Esto queda pero muy claro. En el principio de la iglesia, yéndonos al principio de la iglesia primitiva, como se le denomina, de cuando gobernaba el emperador romano Nerón, se le procuraba difamar a la iglesia, es decir, a los cristianos de aquel entonces. Se les acusaba de causar sabotajes y muchas cosas malas, y por esa causa ellos, los cristianos, eran perseguidos por el gobierno romano. Por eso los pobres cristianos tenían que refugiarse en el interior de la tierra y vivir como topos, literalmente escondidos fuera del alcance de los soldados romanos. Pero fijémonos que cuando alguno de ellos era capturado, se le hacía una investigación para que confesara si eran seguidores de esa secta, según le etiquetaban ellos los romanos, es decir, el cristianismo. Si el cristiano que capturaban decía que no pertenecía a esa secta, lo dejaban ir libre, pero si confesaba la verdad, inmediatamente era condenado a morir, principalmente dentro del Coliseo romano, ya sea incendiado como una hoguera o antorcha humana, o muerto y despedazado por alguna fiera que tenían preparadas para matar a esa gente. Notemos que ahora en nuestros tiempos no existe ningún peligro de esos, por lo menos en este país donde vivimos, pero siempre sigue la posibilidad de negar al Señor. Podríamos tomar una actitud de avergonzarnos de su nombre, o de llamarnos cristianos, mayormente si nos encontramos en medio del público. Por ejemplo, si todavía nos animamos a hacer una oración en medio de la gente que nos rodea, en nuestros trabajos, principalmente ya sea por nuestros alimentos, orar por alguien que se encuentra enfermo, es decir, testificar de Dios, invitar a las almas a nuestra iglesia, etcétera, entonces sí podríamos decir que seguimos siendo fieles al Señor. Muy bien, entonces descubramos sobre la palabra infiel. La vamos a traducir y entender como desleal, y luego la palabra fiel como leal. No la vamos a interpretar mal a estas dos frases de infiel o fiel, con lo que ocurre literalmente en cualquier pareja de personas comprometidas en matrimonio o solamente unidas en cuanto a serle infiel el uno al otro, lo que se reconoce ponerse los cuernos el uno al otro. Pero en realidad no es este el concepto de lo que estamos leyendo en estos pasajes de la Escritura en cuanto a fidelidad, sino más bien se trata de comprender de una deslealtad o de lealtad. Entonces, ¿qué ejemplos podemos exponer de ser leales o desleales? En este caso, vamos a separar al desleal y lo vamos a clasificar como un traidor y traicionero y cobarde. Y al leal lo vamos a clasificar como el que no falla y es fiel y honra la causa o a su rey, a su patria o a su bandera. Si es un soldado, por ejemplo,
está metido en la trinchera, escuchando el sonido de las balas, las bombas, las granadas, y permanece firme a su patria y a su bandera. O por ejemplo, veamos a aquel hombre casado que se encuentra cerca de la tentación, pero honra su matrimonio, respeta a Dios y a su esposa y se mantiene firme, leal y fiel, y viceversa, lo mismo aplica en la mujer. Por ejemplo, hoy por hoy en el estado de la Florida se ha promulgado una nueva ley, y esa ley dice que cualquier persona que maneje su automóvil y si la policía lo detiene y viaja con ellos una persona sin documentos legales migratorios, podría ser sancionado, multado o encarcelado hasta por 1 año o más. Esta es una típica insinuación de un principio de persecución, obviamente para la iglesia. ¿Por qué lo decimos para la iglesia? Porque siempre habrán personas que necesitarán de un ride o aventón desde su casa hacia la iglesia, y siempre van a haber personas de buen corazón dentro de una congregación que puedan servir a sus hermanos, tanto para llevarlos como para traerlos para atrás. Entonces, ¿qué va a pasar si en caso se topan en el camino con un checkpoint y los detiene y revisa los papeles y se encuentra a alguien sin documentos? Pues va a ser muy grande el problema. Entonces, en el estado de Florida, ¿de qué manera, preguntémonos, los hermanos que radican en ese estado van a afrontar, involucrarse en este nuevo desafío, en esta clase de pruebas? Es donde el cristiano realmente se tiene que determinar y levantar su ánimo y afrontar esas pruebas confiando en el Señor, porque leíamos: si sufrimos, también reinaremos con Él. Solamente este ejemplo les dejo hoy. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga a todos. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima, y fue un placer. Amén.